Muy bien, muy bien, alumnos. Continuamos no desarrollando el curso, continuamos con el contrato de donación. Nos quedamos, creo en la clase anterior hemos analizado el 1633, entramos al 1634. Dispone este artículo. Queda invalidada de pleno derecho la donación hecha por persona que no tenía hijos, si resulta vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto. La donación hecha por quien no tenía hijos al tiempo de celebrar el contrato no queda invalidada si estos sobrevinieren, salvo que expresamente estuviese establecida esta condición. Regula este artículo dos situaciones. Primero, que el donante done en la creencia de que el hijo o los hijos que tenía han muerto y que ya no tiene hijos. Después de hacer la donación, aparece que esos hijos que él reputaba muertos, que él consideraba muertos, están vivos. Entonces esa donación queda invalidada, o sea, no tiene validez. Y queda invalidada de pleno derecho. No se requiere de sentencia judicial. El donatario debe restituir el bien al donante. Debe hacerlo. Pero esa invalidez de la donación por sobrevivir el hijo del donante que reputaba muerto tiene una excepción. La excepción está en el artículo 1636. O sea, a continuación del artículo 1634, se debió colocar el artículo 1636, pero no lo hicieron así. El codificador no lo hizo así. ¿Qué dispone el 1336? No queda invalidada de pleno derecho la donación en el caso del artículo 1634, cuando el valor del bien donado no exceda de la 10ª parte de los bienes que tuvo el donante al tiempo de hacer la donación. En este caso, es necesario que el donante la declare sin efecto, ¿no? Entonces, la regla es que si sobrevive el hijo del donante que reputaba muerto, la donación queda invalidada, salvo que el bien o bienes donados no superen la 10ª parte de la totalidad de bienes que tiene el donante. ¿No? Imagínense, el donante tiene bienes por un valor de 100 y dona por un valor de 5, de 6, de 7, de 8, de 10. No hay invalidación, no hay. Pero si dona como de 11, ya hay invalidación. Y la invalidación allí se produce de pleno derecho. En el caso de que el bien o bienes donados no superen el 10% de los bienes que tenía el donante al momento de hacer la donación, en ese caso, hay que considerar la última parte del artículo 1636, que dice que en ese caso es necesario que el donante la declare sin efecto. Si pasa del 10%, ¿no? Entonces la declara sin efecto. Si no pasa, la donación es válida. Pero entonces, la regla es que si sobrevive el hijo que el donante
consideraba que había muerto, no ha muerto, está vivo, aparece vivo, entonces la donación se invalida de pleno derecho, de pleno derecho. No se requiere de sentencia judicial. El donatario tiene que restituir, tiene que devolver el bien al donante. Si no lo quiere restituir, si no lo quiere devolver, el donante demandará la restitución del bien. El donante demandará al donatario por restitución del bien que donó. Pero fíjense ustedes, la norma se refiere al caso en que sobrevive el hijo que el donante reputaba muerto. Otra situación es que sobrevengan hijos al donante que no los tenía en el momento en que hace la donación. O sea, el otro caso es que en el momento en que el donante hace la donación, no tiene hijos, pero después son procreados, le sobrevienen hijos. Eso no invalida a la donación, no. La donación es válida allí. Salvo que el donante haya hecho la donación bajo condición de que la donación se resolverá si es que el donante llega a tener hijos. Esa es otra cosa ya. Se trata ya de una condición, de una donación sometida a condición. Aquí es necesario hacer la siguiente precisión. Mire, la donación puede ser pura o puede ser modal. Pura, no está sujeta a ninguna condición, a ningún cargo. O puede ser modal, o sea, que esté sujeto a una modalidad, que esté sujeto a una condición. Como es que el donante dona sus bienes, pero esta donación es bajo condición de que si el donante procrea hijos, o sea, le sobrevienen hijos, entonces la donación se resuelve. Estamos frente a una condición no suspensiva, sino frente a una condición resolutoria. A eso se refiere el artículo 1635. Invalidada la donación, se restituye al donante el bien donado o su valor de reposición si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese ser restituido. Que incluso lo analizamos al hacer una pregunta porque un alumno lo expuso este problema. Si el bien donado se halla gravado, el donante libera el gravamen pagando la calidad que corresponde y se subroga en los derechos del acreedor. Mire, falta analizar bien el 1636 que estuvimos viendo. El 1636 tiene que ver con lo que acabo de explicar. Dice, no queda invalidada de pleno derecho la donación en el caso del artículo 1634, cuando el valor del bien donado no exceda de la 10ª parte de los bienes que tuvo el donante al tiempo de hacer la donación. En este caso, es necesario que el donante la declare sin efecto, ¿no? Mire, aquí hay que precisar bien esto porque creo que no lo expliqué bien. Si sobrevive el hijo que el donante reputaba muerto,
el contrato queda resuelto de pleno derecho. Pero, si al donante le sobrevienen hijos, o sea, después de hacer la donación, el donante tiene hijos, eso no invalida la donación de pleno derecho, no. Para que haya invalidación se requiere que el donante declare que esa donación queda sin efecto. Ahora sí. O sea, en un caso, cuando excede el 10%, la donación queda invalidada de pleno derecho. No se requiere de ninguna declaración del donante. Solamente tiene derecho a la restitución porque ya el contrato de donación se invalidó. Y si el donatario no restituye el bien, el donante puede demandarle, por supuesto, la restitución. Pero ¿qué pasa si el bien donado o los bienes donados no superan el 10% de la totalidad de bienes que tiene el donante en ese momento de hacer la donación? Allí no hay invalidación de pleno derecho. Allí se requiere que haya una declaración del donante comunicándole al donatario que queda sin efecto, ¿no?, esa donación. Los dos artículos se refieren al caso de que se repute muerto el hijo que sobrevive. O sea, el donante consideraba que el hijo ha fallecido, pero luego aparece vivo. Ahí. Quiero que ustedes me digan si está clara la figura. Sí, profesor. Y lo quería hacer una consulta. ¿De qué manera el donante la deja sin efecto? ¿Mediante una comunicación vía notarial al donatario? ¿O Es cómo sería? mejor que sea vía notarial, o sea, mediante un documento de fecha cierta. Es necesario que sea así para facilitar la prueba. La ley no lo dice. La ley no dice la forma en que debe comunicar el donante al donatario, haciéndole saber que deja sin efecto esa donación. No dice en qué forma, pero lo aconsejable es que se haga por un documento de fecha cierta. Gracias, profesor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Miren, el segundo párrafo del artículo 1634 expresa: la donación hecha por quien no tenía hijos al tiempo de celebrar el contrato no queda invalidada si estos sobrevinieren. O sea, el donante, después de hacer la donación, procrea hijos, tiene hijos. En ese caso, no queda invalidado el contrato, salvo que expresamente estuviese establecido esta condición. O sea, A no tiene hijos, nunca los tuvo. Dona el bien o bienes que tiene. Después de hacer la donación, tiene 1 o 2 hijos o más. Eso no invalida el contrato de donación, no lo invalida. Salvo que la donación lo haya hecho bajo la condición resolutoria de que si se le sobrevienen hijos, el contrato de donación no quedará invalidado.
¿Se entiende? Una cosa es que el donante done reputando, o sea, considerando que su hijo ha fallecido y que ya no tiene hijos. Y otra cosa es que el donante done sin tener hijos, nunca lo tuvo, pero después le sobrevienen hijos. En el primer caso, si sobrevive el hijo que reputaba muerto, consideraba que ha muerto y luego aparece vivito el hijo allí, la donación es inválida. De pleno derecho. De pleno derecho. Pero si el bien donado no supera el 10% de la totalidad de bienes que tiene el donante al momento de hacer la donación, allí la invalidación no es de pleno derecho. Allí se requiere que el donante lo deje sin efecto. Como pregunta su compañera, ¿en qué forma lo deja sin efecto? Es mejor que lo haga mediante documento de fecha cierta. Es mejor, por razones de prueba. Eso es con relación a la donación cuando el donante no reputaba muerto al hijo que después aparece vivo. Pero el otro caso es que el donante nunca tuvo hijos. No tiene hijos. Después de hacer la donación, tiene un hijo, tiene 2 hijos o más. Eso no afecta la validez del contrato de donación, no lo afecta. Salvo que la donación haya sido bajo condición. O sea que el donante haya establecido allí, haya hecho constar allí en el contrato de donación que esa donación quedará inválida si le sobrevienen hijos. Y real y efectivamente, después de hacer la donación, le sobrevienen hijos. Allí sí, el contrato de donación se resuelve. O sea, la condición es una condición resolutoria. ¿No? Miren la importancia aquí del acto jurídico. Esto es una aplicación particular nomás de lo que ustedes han estudiado sobre la condición. De esto se concluye ¿qué cosa? Que la donación puede ser pura o puede ser condicional. Pura, no está sujeta a ninguna condición, a ningún cargo. Condicional, cuando está sujeta a condición o está sujeta a cargo. La condición puede ser que el donante que no tiene hijos hace constar allí en el contrato que la donación quedará invalidada si le sobrevienen hijos. 1, 2, 3 o lo que sea. Es una condición resolutoria. Le sobreviene el hijo, entonces el contrato queda invalidado, se cumplió la condición. O la condición puede ser con cargo. El donante dona la casa con el cargo de que el donatario le pase una pensión mensual de $1,000 durante un año a su nietecita fulano de tal. Ustedes allí tienen que irse a lo que han estudiado sobre el cargo, que es una obligación accesoria, ¿no? Que es una obligación que esto tiene que cumplir, en este caso, el donatario frente al tercero, frente a la nietecita del donante, tiene que pasarle esos $1,000 mensuales. Ahora sí creo que ya con eso está claro, salvo que ustedes tengan alguna pregunta. El artículo 1637 se refiere a la revocación de la donación. Dispone este artículo: el donante puede revocar la donación por las mismas causales de indignidad para suceder y de desheredación. Por las mismas causales de indignidad
el donante puede revocar la donación. A dona una casa a su sobrina B. ¿No? Muy bien. La sobrina B, no obstante haber sido beneficiada por el donante A, maltrata al donante A, lo injuria, lo agrede físicamente, le niega injustificadamente alimentos. ¿No? El donante puede revocar la donación, puede revocarla, por las causales de desheredación. O también puede revocarle la donación por las causales de indignidad. Por ejemplo, el donatario atenta contra la vida del donante o de su cónyuge, o lleva una vida deshonrosa, o lo denuncia calumniosamente al donante, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de las causales de desheredación, solamente una idea. Den lectura al artículo 744. Den lectura, cualquiera de ustedes. Artículo 744. Artículo 744. Son causales de desheredación de los descendientes. 1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor. 2. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo. 3. Haberle privado de su libertad injustificadamente. 4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. El 745, por favor. Artículo 745. Son causales de desheredación de los ascendientes. 1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. 2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. Bien, bien. Y finalmente el 746. Artículo 746. Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333, incisos 1 a 6. Ya, eso es entre cónyuges, pues. No la conducta deshonrosa, el adulterio, no, etcétera, etcétera. Y esas son las causales de desheredación. Ahora, para que tengan una idea, las causales de indignidad. Den lectura, por favor, al artículo 667. ¿Quién quiere dar lectura? 667. ¿Ya? Artículo 667. Son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad como herederos o legatarios. Numeral 1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Numeral 2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior. Numeral 3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de la libertad. Numeral 4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado. Numeral 5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.
Numeral 6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio del causante. Numeral 7. Es indigno de suceder al hijo el progenitor que no le hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le ha prestado asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial. Muy bien. Entonces, la donación pues puede ser revocada por esas causales de desheredación o de indignidad. El artículo 1638 prescribe: no pasa a los herederos la facultad de revocar la donación. O sea, la revocación es un acto personalísimo del donante, ¿no? El donatario injustificadamente, por ejemplo, se niega a otorgar alimentos al donante. El donante puede revocar la donación, ¿no? Pero si fallece, antes de revocarlo siquiera, esa facultad de revocación no pasa ya a los herederos. No, ya allí queda convalidada la donación. Entonces, la donación, repito, es revocable por las causales de desheredación y de indignidad que ustedes acaban de escuchar. Esa facultad de revocar la donación es personalísima. ¿Qué quiere decir? No se transmite a los herederos del donante. Solamente el donante puede revocar la donación. Artículo 1639. La facultad de revocar la donación caduca a los 6 meses desde que sobrevino algunas de las causales del artículo 1637. O sea, todas esas causales contenidas en los artículos 744, 745, 746, que son de desheredación, y las causales indicadas en el artículo 667, que son de indignidad, causales de indignidad, ¿no? Entonces, la facultad de revocar la donación, dice, caduca a los 6 meses desde que sobrevino alguna de esas causales, desde que el donatario se negó a otorgar alimentos al donante, desde que el donatario injurió al donante, desde que el donatario no agredió, por ejemplo, físicamente al donante o al cónyuge del donante, siempre que el cónyuge del donante también sea pariente del donatario, ¿no? O que el donatario se niegue a prestarle alimentos. Desde esa fecha en que se niega a prestarle alimentos, corren los 6 meses. Si el donante no ha actuado dentro de ese plazo, ¿no? La facultad de revocar la donación caduca. ¿Caduca qué quiere decir? Se extingue definitivamente. Allí no hay suspensión ni interrupción. Otros dos conceptos que lo estudiaron ustedes en acto jurídico al tratar allí de la prescripción y la caducidad. Entonces, imagínense ustedes, ¿no?, la importancia que tiene acto jurídico. El artículo 1640 dispone: no produce efecto la revocación si dentro de 60 días de hecha por el donante no se comunica en forma indubitable al donatario o a sus herederos. La donación es un acto recepticio. Para que produzca efecto se tiene que, como digo, la
revocación es un acto recepticio. Para que produzca efecto se tiene que comunicar al donatario. ¿Y cuándo se debe comunicar? Para eso se le otorga 60 días de hecha la revocación. El donante revoca la donación, luego de hecha esa revocación, ¿no? Tiene 60 días para comunicarle al donatario. Por ejemplo, el donante revoca la donación mediante escritura pública. Donó mediante escritura pública un inmueble, ahora lo revoca mediante escritura pública, lo celebra ahora la escritura pública ante un notario. Es un acto unilateral del donante. Para que esta revocación produzca efectos, se tiene que comunicar al donatario. ¿Dentro de qué plazo? Dentro de 60 días contados, ¿no? Si ahora está otorgando la escritura pública, contados a partir del día de mañana. 60 días. ¿No? Si no hace la comunicación dentro de 60 días, la revocación queda sin efecto. ¿No? El artículo 1000, esto de los plazos es importante, porque a veces el donante revoca la donación y dice, muy bien, ya lo revoqué, ya no hay donación, pero no lo comunica al donatario. No, tiene que comunicarlo. Tiene 60 días para comunicarlo. Tiene 60 días para comunicarlo, ¿no? Pero además, como vimos ya en el 639, la facultad de revocación de la donación caduca a los 6 meses, desde que sobrevino alguna de las causales de desheredación o de indignidad. Desde el momento en que sobrevienen esas causales de indignidad o desheredación, el donante tiene 6 meses para revocar. Si pasa los 6 meses, ya caducó, ya no puede revocar. Y hecha la revocación, tiene 60 días para comunicar esa revocación al donatario. El artículo 1641. El donatario o sus herederos pueden contradecir las causas de la revocación para que judicialmente se decida sobre el mérito de ellas. Quedará consumada la revocación que no fuese contradicha dentro de 60 días después de comunicada en forma indubitable al donatario o sus herederos. El donante revoca la donación, lo comunica al donatario, o sea, el donante comunica al donatario esa revocación. Por ejemplo, revoca la donación porque dice que lo ha denunciado calumniosamente ante la fiscalía. Lo ha denunciado calumniosamente. El donatario tiene 60 días para contradecir esa afirmación del donante. Para contradecirlo, para demostrar, probar de que no ha habido esa denuncia calumniosa, que no ha sido una calumnia. Probará que no ha habido denuncia, probará que habiendo habido denuncia no ha sido calumniosa porque el delito realmente se ha cometido, etc. Si se declara infundada esa contradicción, por supuesto, tiene plenos efectos la revocación. En caso contrario, no hay revocación. O sea, no se puede revocar imputándole un hecho al donatario, diciendo que no le ha prestado alimentos, diciendo que lo ha agredido, diciendo que lo ha denunciado calumniosamente, ¿no? Diciendo que ha injuriado a su cónyuge, etc.
No se puede hacer eso alegremente. ¿Por qué? Porque el donatario tiene derecho. Tiene derecho a contradecir esa afirmación del donante y acreditar que eso no es verdad. Ya el juez resolverá si es fundada o si es infundada la contradicción. El artículo 1642. En el caso de donaciones remuneratorias o sujetas a cargo, su invalidación o revocación determina la obligación del donante de abonar al donatario el valor del servicio prestado o del cargo satisfecho. Donaciones, fíjense ustedes, otra clasificación. Donaciones simples y donaciones remuneratorias y también donaciones con cargo. Donación simple, pues, no está sujeto a modalidad, no está sujeta a cargo, no es una donación por remuneratoria. Una donación remuneratoria. A le dona algo a B porque B realizó alguna buena acción en favor de A o en favor de un pariente de A, ¿no? Hizo algo, remuneración. No se pagó la remuneración, sino que el donante en retribución le hace esa donación. Y después se revoca, el donante revoca la donación. Bien, revoca la donación, pero debe pagar la remuneración por el servicio prestado. Debe pagar la remuneración por el servicio prestado por el donatario. No. O A dona a B una casa con el cargo de que B pase una pensión mensual de $1,000 a la nietecita del donante A. Y luego A revoca la donación por alguna de las causales de desheredación o de indignidad. Revoca. Muy bien. Ya se revocó, ya no hay donación, pero el donante debe pagar el cargo al donatario. El donatario pagó los 12 meses, por decir, a la nietecita de A, 12 meses, $1,000 mensuales son $12,000. ¿A qué debe hacer? Debe pagarle los $12,000 a el donatario B, ¿no? Al donatario B. A eso se refiere, pues, este artículo 1642. Cuando prescribe, repetimos, en el caso de donaciones remuneratorias o sujetas a cargo, su invalidación o revocación determina la obligación del donante de abonar al donatario el valor del servicio prestado o del cargo satisfecho. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa si se revoca la donación? ¿Qué sucede si se revoca la donación? ¿O qué pasa si se invalida la donación por fallecimiento del hijo que el donante reputaba muerto? ¿O qué pasa si la donación caduca porque el donatario mató al donante? Y en todos esos casos, el donatario ya había enajenado el bien a un tercero. ¿Qué sucede allí? Ya no se va a poder devolver el bien. Allí viene la restitución del valor de reposición, del valor del bien donado. Por eso el artículo dice,
creo que estamos en el 1642, ¿no? En el caso de donaciones remuneratorias o sujetas a cargo, su invalidación y revocación determina la obligación del donante de abonar al donatario el valor del servicio prestado o del cargo satisfecho. En la donación remuneratoria, ya sabemos, hay que pagar el servicio. En la donación con cargo, ya sabemos, el donante que ha revocado la donación tiene que pagar el cargo al donatario. Tiene que hacer eso. ¿No? Pero ¿qué pasa? En los ejemplos que les he dado, la donación se invalida, la donación se revoca, la donación caduca porque el donatario mató al donante. ¿Qué pasa allí si el donatario ya había enajenado el bien a un tercero? Ya no estaba el bien en poder del donatario. Allí se tiene que pagar el valor de reposición de ese bien. Eso es lo que se tiene que hacer en esos tres casos, que no está claro aquí en la normatividad, pero si analizamos todas estas normas conjuntamente, vamos a llegar a esa conclusión. Y esas van a ser las consecuencias de la invalidez, de la revocación, de la caducidad, de la donación, cuando el bien ya no está en poder del donatario, sino este lo ha transferido a un tercero, ya no puede devolver el bien, devolverá el valor de reposición de ese bien. El artículo 1643. Los frutos de las donaciones revocadas pertenecen al donante desde que se comunica en forma indubitable la revocación. Y en caso de invalidación de pleno derecho, desde que se cita con la demanda de restitución del bien donado, ¿no? Se refiere este artículo a los frutos del bien donado. ¿A quién pertenece los frutos del bien donado? ¿Al donante o al donatario? Pertenecen al donante desde que el donante comunica en forma indubitable la revocación al donatario. A partir de ese momento el donatario debe devolver el bien con los frutos que produzca este bien a partir de ese momento. Y en caso de invalidación de pleno derecho, ¿cuándo se produce la invalidación de pleno derecho? Lo acabamos de ver ya y lo hemos mencionado varias veces. Cuando sobrevive el hijo del donante, ¿no?, que reputaba muerto, ¿no? Desde allí los frutos pertenecen al donante desde que éste demanda la restitución del bien. O sea, hay que entenderlo bien. Antes de la demanda, los frutos pertenecen al donatario. Después de la demanda, después de ser demandado el donatario para restituir el bien, los frutos ya le corresponden al donante. ¿No? No sé si este artículo está claro o si hay alguna pregunta. El artículo 1644, miren ustedes, dice: caduca la donación si el donatario ocasiona intencionalmente la muerte del donante. Caduca la donación. Si el donatario ocasiona la muerte del donante. Claro, pues, la muerte del donatario, la muerte del donante por el donatario, no puede ser causal de revocación, porque la revocación, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al donante.
Es un acto personalísimo del donante. No puede pasar esa facultad a los herederos. No puede pasar, ¿no? Pero si el donatario mata al donante, le da muerte al donante, entonces allí no puede haber revocación, pues. No hay. Habrá revocación cuando el donatario lo agrede físicamente o de palabra, lo injuria al donante, o le niega alimentos, etcétera, etcétera, lo que hemos visto, una serie de causales. Ahí el donante revoca. Pero si el donatario mata al donante, el donante ya está muerto, ya no puede revocar. Y ya sabemos que la donación es, la revocación es un acto personalísimo del donante, no pasa a sus herederos. Si el donatario lo mató, ya él ya no va a revocar. Él ya está bajo tierra. Entonces la solución establecida por la ley allí, ¿cuál es? Que caduca la donación. Caduca, ¿no? Y el donatario tiene que devolver el bien o bienes donados. ¿A quién? Al donante no, pues el donante ya está bajo tierra. A los herederos del donante. Allí rige ese principio elemental que dice que al fallecimiento de una persona, todos sus derechos y todas sus obligaciones pasan a sus herederos. El artículo 1645. Si las donaciones exceden la porción disponible de la herencia, se suprimen o reducen en cuanto al exceso las de fecha más reciente o a prórrata si fueran de la misma fecha. Ya sabemos que cuando una persona tiene descendientes, tiene hijos u otros descendientes, puede disponer libremente de sus bienes, puede donar, puede dejar en legado hasta 1/3 de sus bienes, hasta 1/3. No más, no se puede exceder más. No. Y si no tiene hijos u otros descendientes, si no tiene padres u otros ascendientes, abuelos, bisabuelos, puede donar hasta el 50% de su patrimonio. No más. Porque ese otro 50% va a ser la herencia de sus padres o ascendientes. Allí, ¿qué sucede cuando la donación se ha excedido de la porción de libre disposición? ¿Qué es lo que pasa? Hay que reducir las donaciones hasta esos límites que acabamos de señalar. Hasta el tercio o hasta la mitad, según el caso. ¿No? Pero, ¿cómo se suprimen o se reducen esas donaciones que exceden de esos porcentajes? ¿A cuáles donaciones? Si hay varias donaciones. A las más recientes. A las más recientes. O sea, las más antiguas se consolidan. A las más recientes. ¿No? Y si todas son de la misma fecha, a prórrata, ¿qué quiere decir? Se divide la supresión o la reducción de la donación en partes iguales. Por ejemplo, no se ha donado a 2 personas como 100. Y de esos 100 están excediendo en 50% el tercio de libre disposición o la mitad, según que sea hijos u otros descendientes o padres y otros ascendientes.
excede un 50%. Hay que reducir, hay que suprimir las donaciones más recientes, hasta por ese 50%. Pero si todas se hicieron al mismo tiempo, entonces se reducen o suprimen, ¿no?, a prórrota. O sea, ¿qué quiere decir? Si hay dos personas a quienes se ha hecho esas donaciones, ¿no?, entonces 25% más 25% cada una de ellas y llegamos al 50%, ¿no? Entonces dice, si las donaciones exceden la porción disponible, ya ustedes saben cuál es la porción disponible. Si hay hijos u otros descendientes, la porción disponible es de 1/3. Con eso, la persona puede hacer lo que quiere. Si no hay hijos u otros descendientes, solamente hay padres u otros descendientes, la porción disponible es la mitad, ¿no? Si se excede las donaciones de esas porciones disponibles, se suprimen o se reducen las donaciones hasta llegar pues a ese límite, comenzando por las más recientes, Y si todas son de la misma fecha, entonces la reducción o la supresión es a prórrata, o sea, en partes iguales. El artículo 1646. La donación hecha por razón de matrimonio está sujeta a la condición de que se celebre el acto. La donación hecha por matrimonio es una donación condicional. ¿Cuál es allí la condición? ¿Cuál es el evento futuro e incierto? Es el matrimonio, ¿no? Están sujetas a condición de que se celebre el matrimonio. Pero si no se celebra el matrimonio, ¿no?, queda sin efecto esa donación. Queda sin efecto, ¿no? Allí aplicamos las reglas sobre la condición. Y finalmente, el artículo 1647 dispone: la donación a que se refiere el artículo 1646 no es revocable por la causa de ingratitud, ¿no? Las donaciones hechas por matrimonio no son revocables por causa de ingratitud, porque uno de los pretendientes, de los cónyuges, de los novios que llamamos nosotros, resultó una persona ingrata, ¿no? Hay la donación y ahora se va con otra persona. Eso no afecta a esa donación, no lo afecta. La ingratitud, no. La cuestión es que no se realice el matrimonio, eso sí. Entonces, más bien están conectadas estas dos situaciones que en la realidad van a dar lugar a las soluciones que más se adecúen pues a estos artículos 1646 y 1647. Como ven ustedes, algunos artículos de la donación son un poco técnicos, un poco parecería difíciles de entender, pero con los ejemplos se esclarecen debidamente, quedan debidamente claros. Preguntas, comentarios. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesor. Sí, No me quedó Stephanie. claro el segundo párrafo del artículo 1635, que menciona: si el bien donado se haya gravado, el donante libera el gravamen pagando la cantidad que corresponda y se subroga en los derechos del acreedor. ¿Sí podría, por favor, explicar esa parte del artículo? Muy bien, Stephanie. Qué bien, estabas atenta porque hasta me parece que me pasé eso sin explicarlo.
Miren. Sí, lo mencionó un poquito rápido. Y por eso ya. 1635. Invalidada la donación, se restituye al donante el bien donado o su valor de reposición, si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese restituirlo, ¿no? Eso es en el caso de que sobreviva el hijo del donante que se reputaba muerto. La donación se invalida de pleno derecho. Y si la donación no supera el 10%, no opera de pleno derecho, sino que requiere que el donante declare sin efecto a esa donación. Esas dos situaciones hay que tenerlas claras, ¿no? El segundo párrafo de este artículo 1635 dice: si el bien donado se halla gravado, el donante libera el gravamen pagando la cantidad que corresponda y se subroga en los derechos del acreedor. Y eso solamente con un ejemplo. Y muy fácil. Se dona una casa. El donatario hipoteca la casa a un banco para obtener un crédito, para obtener un préstamo. Hipoteca la casa. Con la hipoteca se grava un bien inmueble garantizando el pago de una deuda propia o de una deuda ajena. Ustedes me prestan 100,000, ¿no? En garantía de los 100,000 les hipoteco mi casa. Si no les pago los 100,000, ustedes lo rematan mi casa, ¿no? Muy bien. O ustedes lo prestan a X 100,000 y yo les hipoteco mi casa en garantía del pago de la deuda que les tiene X. Si X no les paga, ustedes rematan mi casa. En el primer caso, estoy garantizando una deuda propia mía. Me prestaron los 100,000, les hipoteco mi casa en pago de los 100,000. En el segundo caso, estoy garantizando una deuda ajena. Ustedes lo prestan 100,000 a X y yo les hipoteco mi casa en garantía de que X, si no les paga, ustedes me van a rematar mi casa, ¿no? Esa es la garantía. Muy bien. Aquí dice, si el bien donado se haya gravado, vamos a poner hipotecado, se haya prendado si es un bien mueble, ¿no? Se haya entregado en anticresis si es un inmueble, ¿no? Si el bien donado se haya gravado, el donante libera el gravamen pagando la cantidad que corresponda y se subroga en los derechos del acreedor. Miren el ejemplo. Ustedes lo prestaron a X 100,000. ¿Quién es el acreedor? Allí. Ustedes. Ustedes son los que prestaron. ¿Quién es el deudor? X. X es el que recibió los 100,000. Y yo aparezco allí hipotecando mi casa a favor de ustedes en garantía de lo que les debe X. ¿No? Ahora, puede ser, ¿no?, que ese bien que ahora está grabado fue objeto de una donación. Ahora, la donación queda sin efecto por invalidación, ¿no? Porque sobrevive el hijo del donante, queda sin efecto la donación, pero el bien está grabado. Ustedes, por supuesto, van a obtener la restitución del bien, pero van a recibir un bien que ya está grabado, ¿no? Ustedes, para que no rematen el bien, ¿qué hacen? Pagan la deuda. Por ejemplo, en este caso, pagan la deuda de X. Porque si no, X les va a rematar la casa.
¿no? Muy bien, ya pagaron. Pero se subrogan en el deudor, o sea, se colocan se subrogan en el acreedor. O sea, se colocan en la posición del acreedor para cobrar lo que debía el deudor. Eso quiere decir subrogarse. Subrogarse quiere decir colocarse en la posición de otro. Por eso dice la norma: si el bien donado se halla gravado, el donante libera el gravamen, pagando la cantidad que corresponda, y se subroga en los derechos del acreedor. Vamos a reformular el ejemplo para que sea más fácil. Ustedes donaron una casa a X. Ya muy bien, la donaron a X. X me hipoteca la casa, ¿no? Para garantizarme el pago de 100,000 que lo presté. Más simple ya, fíjense el ejemplo. Ustedes donaron la casa a X. X es el propietario de la casa. X me hipoteca la casa en garantía del pago de 100,000 que lo presté. ¿Ya? Ustedes donaron la casa a X. X me hipoteca la casa. Ahora, ustedes, ¿no?, revocan esa donación a X por las causales de indignidad o de desheredación. O esa donación queda invalidada porque sobrevive el hijo que ustedes reputaban muertos. No me voy a ir a la caducidad porque también entra en el ejemplo, para facilitarles nomás el entendimiento. Muy bien. Ya ustedes revocaron la donación, ustedes recuperan la casa, pero la casa está gravada con hipoteca a mi favor. La hipoteca es un derecho real. Persigue el bien en poder de quien se encuentre. El acreedor puede embargar, rematar el bien para hacerse pago de su crédito con el producto de remate. Ustedes recuperan la casa que donaron, pero ahora lo recuperan hipotecada. Claro, en el momento en que ustedes lo donaron no había hipoteca, pero una vez que ya lo donaron, el donatario X lo hipoteca a mi favor en garantía del pago de 100,000. Ahora ustedes recuperan el bien, pero está hipotecado, ¿no? Eso no me afecta para nada a mí. El bien ya no le pertenece a X. X es mi deudor. Ustedes no me deben nada, pero en garantía del pago de mi crédito, el bien que ustedes ahora recuperan está hipotecado a mi favor. Yo, para cobrar, puedo embargar la casa, rematarlo y con el producto del remate hacerme pago. Ustedes, para que yo no remate la casa, ustedes me pagan lo que me está debiendo X. Los 100,000 con sus intereses, sus comisiones, sus gastos. Ustedes me pagan, listo. Ya me pagaron, ¿no? La hipoteca ya no tiene razón de existir, ya desapareció el crédito y la hipoteca también debe desaparecer. Ya no me deben nada. O X ya no me debe nada. Ya me pagaron ustedes. Pero ustedes pagaron una deuda ajena.
una deuda de X. Entonces la ley dice, para que ustedes puedan recuperar, que ustedes se subrogan en el acreedor. Yo soy el acreedor. Ustedes se subrogan en mi posición de acreedor. Ustedes son ahora los acreedores. ¿De quién? De X. Yo ya no soy acreedor de X, porque yo ya cobré mi crédito. Ustedes me pagaron. Ustedes me pagaron la deuda que me tiene X. Ustedes se subrogan en el acreedor para cobrarle a X. ¿Ah? Por eso, fíjense, dice, si el bien donado se halla gravado, el donante libera el gravamen pagando la cantidad que corresponde y se subroga en los derechos del acreedor. Ustedes me pagan lo que me debía X, se subrogan en mi posición de acreedor. Yo ya no soy acreedor de X, ustedes se subrogan en mi posición de acreedor y ustedes son los acreedores ahora y cobran a X, ¿no? Lo que han pagado por concepto de esa hipoteca como deuda de X. Ay, Stephanie. Sí, profesor. ¿Cómo lo ves? Sí, muy interesante. Me remontó a mis clases de reales Claro. sobre esta figura de la hipoteca Sí. y sobre la subrogación también. Me remontaba a las clases de obligaciones en la que tomaba la figura del acreedor para poder cobrar este derecho, ¿no?, que le corresponde al deudor. Claro, claro. Excelente, Stephanie, excelente. Porque aquí hay una relación obligacional. La deuda que me tiene, ¿no? X. O también, ¿no? El crédito que yo lo tengo, no, a X es una relación obligacional. Esa deuda o ese crédito está respaldado con una hipoteca y esa es una relación real. En la relación real, el derecho real persigue el bien en poder de quien se encuentra. ¿En poder de quién se encuentra? Primero, X, ¿no? Me hipotecó el bien. El bien estaba en poder de X. Ahora lo ha afectado ese bien en garantía del pago, no de la deuda que me tiene. Pero luego X, luego esa donación que ustedes hicieron a X queda revocada. O sea, el bien que X me hipotecó, ya X perdió la propiedad del bien y la propiedad del bien fue restituida a ustedes. Ustedes quieren conservar el bien, me pagan lo que X me debe y listo. Ya está. Pero al pagarme, ustedes se subrogan en mi posición de acreedor para cobrar a X lo que me pagaron a mí. ¿Ah? Sí, profesor, esa figura es muy interesante. Sí la estudiamos en obligaciones, recuerdo. Claro. Obligaciones y, como tú dices, derechos reales. Así es, pues, cuando se estudia bien, muy bien. Yo te felicito, Stephanie. Muy bien, muy bien. Stephanie Denise Juárez. Está muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Ninguna? ¿Cuánto tiempo tenemos, José? Ya. Ya. Entonces, la próxima clase, miren, es un poco, les voy a ser franco, es un poco decepcionante que hayan muchas faltas. Y no es la primera clase, sino ya son varias clases. Y miren ustedes,
hemos desarrollado el contrato más importante de todos, la compra-venta. Y yo estaba explicado con detenimiento, ¿no? Cada uno de los temas en la compra-venta, en la convicción de que todos los alumnos estaban interesados, estaban prestando atención y estaban estudiando. Pero veo que hay un número considerable de alumnos que están faltando. Para la próxima clase, vamos a seguir haciendo evaluaciones como las que hemos hecho ahora, ¿no? Guerra avisada no mata gente, como dicen. Y yo creo que en la próxima clase ya todos habrán leído el 8º pleno casatorio. ¿Estamos de acuerdo para que en la próxima clase tratemos el 8º pleno casatorio? Por mi parte sería bien, doctor. ¿Sí? Ya. ¿A los demás? Sí, Apolo. Profesor. Sí, doctor. Bien. Sí, pues ya hemos pasado cuántas semanas ya, por favor, ¿ya? Y vamos a hacer, ahí ustedes tienen que hacer la clase, yo les voy a preguntar, por supuesto, y vamos también a evaluar, también poner nota. ¿Ya? ¿Quedamos así? Está bien, doctor. Ya. Y después entraremos al contrato de mutuo, que es otro contrato importante, ¿eh? Muy importante. ¿Ya? Les agradezco mucho. Que tengan una noche maravillosa y un lindo amanecer. Muchas gracias. Hasta la próxima clase entonces. Chao.